continuar. Ok. Entonces arsénico. Entonces, señor, arsénico. El arsénico lo vamos a encontrar es en pesticidas, insecticidas, y lo vamos a encontrar en pesticidas, insecticidas, y lo vamos a encontrar en reservorios de agua. Water reservoirs, por ejemplo, en pozos de agua. Cuando se extrae agua del suelo y se almacena en pozos. Entonces, piensen en países muy poblados. Por ejemplo, en la India es común encontrar arsénico en los reservorios de agua. Bien, entonces, de ahí es que adquirimos este metal. Adquirimos este metaloide. Entonces, ¿qué sucede con el arsénico? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, si ustedes pueden tener manifestaciones agudas o crónicas dependiendo de la cantidad de arsénico que ustedes consuman. Entonces, la manifestación aguda va a ser lo usual, la náusea, vómito, ¿verdad? Pero va a tener el garlic breath, que eso es característico de arsénico, olor a garlic, a ajo. Y vamos a tener también la prolongación del intervalo QT, que eso después, cuando hablemos de EKG, arritmias, vamos a entender cuáles son las implicaciones de eso. Entonces, de manera crónica, el arsénico produce muchas cosas. Por ejemplo, a nivel cutáneo, el arsénico produce hiperkeratosis, produce hipopigmentación, produce las líneas de Meese. Vamos a ver las líneas de Meese. A ver una imagen de las Meese lines, que son característicos de arsénico. Meese lines, arsenic poisoning. Entonces, tenemos que el arsénico también va a producir squamous cell carcinoma de la piel, precipita el carcinoma de células escamosas de la piel. ¿Qué más produce el arsénico? Produce vasodilatación y daño vascular, principalmente en miembros inferiores, y eso produce lo que se llama el Blackfoot disease, la enfermedad del pie negro. El Blackfoot disease, déjame ver si aparece una imagen de eso. El Blackfoot disease, véanlo acá, Blackfoot disease, arsenic. Franz, yo estaba viendo algo en Doctors in Training. Ellos estaban viendo, o sea, la vía por cómo se producía la toxicidad por arsénico. No sé si tú explicas esa vía también, pero era por la inhibición del lipoic acid, que se encuentra cuando cofactor de la enzima piruvato, piruvato dehydrogenase. Sí, ese es otro mecanismo. Yo cuando llegue allá, yo lo iba a decir eventualmente. Pero sí, ese es otro mecanismo. Entonces, fíjense en la piel, señores, miren, una piel descolorada, tiene muchas regiones, muchas lesiones hiperkeratóticas, y eventualmente ya más severo, bien, se puede producir ya necrosis, amputaciones, gangrena. Bien, eso del Blackfoot disease, eso es arsenic poisoning. Vamos a ver. Hiperkeratosis, miren esa hiperkeratosis, cómo está como descamada la piel, rota. Aquí miren, tiene amputaciones ya de las nail plates. En fin, miren esa hiperkeratosis que bien marcada se ve. Esa hiperkeratosis palmar.
Ok. Entonces, eso es arsenic poisoning. Entonces, señores, continuamos con la vía glucolítica. Entonces, miren, ya vimos cuáles son las reacciones. ¿Qué otra correlación tenemos acá? Esto, la generación del 2,3-BPG, que es la vía de Rappaport-Lubberin. Esta generación del 2,3-BPG en el eritrocito tiene una función importante, porque el 2,3-BPG lo que hace es favorecer la liberación de oxígeno de la hemoglobina. Bien, estabiliza, se incrusta dentro de dos subunidades beta. Ustedes saben que las hemoglobinas tienen 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Entonces el 2,3-BPG se localiza aquí y favorece la liberación de oxígeno de la hemoglobina, favorece un left shift del oxygen binding curve, ¿verdad? Una desviación hacia la izquierda. Entonces, esto es importante para favorecer la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Eventualmente, cuando veamos oxygen binding curve y veamos ya la fisiología del transporte de oxígeno, entonces vamos a entender mejor esto. Pero ya ustedes saben que este compuesto viene de la vía glucolítica, y esto tiene un costo para los eritrocitos realizar esta vía, porque fíjense que cuando yo genero este compuesto, yo estoy saltándome este paso. Bien, estoy saltándome este paso, la fosfoliceratoquinasa, que genera ATP. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí yo estoy perdiendo la posibilidad de generar 2 ATP. Por ende, cuando el eritrocito realiza esta desviación, genera este compuesto, entonces yo estoy realizando una glucólisis que no genera energía neta. Bien, porque estoy perdiendo 2 ATPs aquí. Ok, entonces continuamos. Fíjense, eventualmente fosfoglycerate pasa por el mutase, se convierte en 2-fosfoglycerate, y pasa por enolase, y eventualmente se convierte en fosfenolpyruvate. El enolase es inhibido por el flúor, que es lo que utilizamos, ¿no?, en la pasta de dientes. Cuando esto toca bacterias, produce lo mismo. O sea, si no genero fosfenolpiruvato, no genero ATP, ¿y qué va a pasar? También una glucólisis que no genera energía neta, y ahí en las bacterias, en la bacteria, que es bien problemático, ¿verdad? Porque si no tienen capacidad de generar, no tienen vía oxidativa, o sea, vía mitocondrial, por ende no van a generar tanto ATP, dependen de la glucólisis como su principal fuente de generación de energía. Entonces, si inhibo la glucólisis acá en las células bacterianas, van a morir, que es el mecanismo del flúor per se. Ok, entonces fíjense acá, la última enzima, que es la pyruvate kinase, genera pyruvate. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una deficiencia de esa enzima, yo voy a tener estas manifestaciones clínicas. Si no tengo pyruvate kinase, tengo hemolítica anemia. ¿Por qué? Porque no estoy generando ATP.
neto. No estoy produciendo esos 2 ATPs de acá. Por ende, los eritrocitos pueden sufrir hemólisis porque no están generando energía neta de la vía glucolítica. Y como el eritrocito no tiene mitocondria, dependen de la glucólisis per se para su metabolismo. Entonces, el increase BPG, eso es una característica de esta deficiencia. ¿Por qué? Porque cuando no hay pyruvate kinase, ¿qué va a pasar? Se va a acumular todos estos compuestos que están proximales a la vía glucolítica, y todo eso va a generar elevación de estos compuestos de de vías alternas. Entonces, esto es una característica de la pyruvate kinase deficiency, la generación de alta cantidad de 2,3-BPG. Bien, fíjense que no produce Heinz Baris, es una característica que lo diferencia de la principal anemia hemolítica genética, que es la G6PD-H deficiency, que la vamos a hablar después. La G6PD-H deficiency. Y los eritrocitos, hay una característica de esta deficiencia que produce eritrocitos que se denominan equinocitos, que son eritrocitos que tienen múltiples hendiduras en su superficie que están equidistantes una de otra. Bien, entonces esas son las características de esta deficiencia enzimática, de la pyruvate kinase deficiency. Entonces, ¿están entendiendo hasta ahora? ¿Todo claro? Sí. Hay una cosa, Fran, escúchame que te pregunte. Sí, dímelo. Que yo cuando estaba estudiando, como que no lo entendí bien. Dímelo. ¿Por qué aquí, o sea, ya cuando ya está el fosfonilpiruvato, cuando se convierte a piruvato, se usa una quinasa si se supone que tú estás quitando el fósforo que tiene el fosfonilpiruvato? No. Bueno, lo que pasa es que tú estás fosforilando el ADP. Ok. ¿Me entiendes? O sea, es muy buena la pregunta. Tú dices, ok, si tú le estás quitando el grupo fosfato, pero yo estoy fosforilando el ADP. O sea, al ADP que tiene 2 fosfatos, le estoy agregando ese grupo fosfato y estoy formando ATP que tiene 3. Aquí yo quedo con piruvato que no tiene 0 fosfato. Ok. Bien. Excelente. Sí. Muy bien. O sea que, en pocas palabras, esa quinasa que está ahí, lo que me sirve a mí es para quitarle el grupo fosfato que tiene la fosfonilpiruvato y agregárselo al ADP solamente. Pero con el piruvato no tiene nada que ver. No, exacto. O sea, genera piruvato como resultado. O sea, sí. Genera piruvato como resultado, pero él está fosforilando el ADP, agregándole un fosfato. Ok. Gracias, mi loco. Ok. Entonces, es lo mismo que pasa aquí arriba, si tú te fijas. Esto aquí tiene 2 fosfatos. Dice 1,3-biphosphate, tiene 2 fosfatos. ¿Qué pasa? Phosphoglycerate kinase toma ADP, le agrega uno de esos fosfatos aquí. Ahora esto tenía 2, ahora tiene 3. Y este tenía 2, ¿verdad? Este compuesto, y el compuesto resultante que tiene 1. Tiene un fosfato. Entonces él se lleva ese fosfato, se lo lleva hasta acá. Y ese fosfato se lo agrega a ese ADP y abertadamente se queda con 0, no tiene fosfatos. Bien. Sí, señor. Ok. Entonces miren, eventualmente tenemos pyruvate aquí. Entonces pyruvate, muy importante, muchas correlaciones con este compuesto. Entonces fíjense, cuando no tengo oxígeno en el citoplasma,
¿qué va a pasar? La lactate dehydrogenase es la enzima que va a tomar ese NADH que se generó aquí arriba en la glyceraldehyde triphosphate dehydrogenase y lo va a convertir en NAD para que la vía pueda continuar bien, para que pueda ocurrir de nuevo, porque necesito NAD libre. Bien, necesito NAD libre para que siga la vía glucolítica. Entonces, ¿por qué tengo acidosis láctica? En una alcoholic, en un uso de alcohol agudo. ¿Por qué puedo generar una acidosis láctica? Bueno, mírenlo acá. Mucho NADH todo ese NADH va a convertir todo ese piruvato en lactic acid. Y eso es un ácido, ¿verdad? Y me va a producir una acidosis metabólica con gap de aniones elevado, con high anion gap. Eso eventualmente lo vamos a ver, lo vamos a entender mejor a qué se refiere eso. Pero me va a producir una acidosis metabólica. Entonces, fíjense, mírenlo acá de nuevo, en el gráfico de alcohol metabolism. Miren, pyruvate, esto que está acá, LDH, ¿verdad? Lactate dehydrogenase. Convierte todo ese piruvato, tomo todo ese NADH, lo convierte en lactato. Me producen un anion gap, metabólica acidosis. Entonces, ya ustedes tienen parte de la fisiopatología del uso de alcohol. Vamos a seguir viendo las otras correlaciones más adelante. Una cosa con respecto a esto. Ajá. Cuando hay mucho NADPH, mucho NADPH, NADH. NADH. Ajá. El cuerpo busca de alguna forma reducirlo otra vez a NAD. Entonces, la vía del lactato es una muy buena vía para reducirlo otra vez. Exacto. Y generar NAD, porque necesito NAD para yo hacer glucólisis y seguir generando energía en el cuerpo. Entonces sí se está desviando acá a lactate eventualmente. Ahora, eso no es a propósito, sino es una consecuencia del uso de alcohol. ¿Tú me entiendes? No es a propósito que lo está haciendo el cuerpo. Eso es que el alcohol produce esa alteración de las vías metabólicas normales porque no le interesa. O sea, de aquí no estamos sacando tanta energía como podíamos sacar si pasamos ese piruvato a la mitocondria y lo pasamos por la fosforilación oxidativa y generamos mucho ATP. Exacto, por eso mismo él no entra al TCA cycle, porque tú generas como 3 veces NADH. Entonces, ¿para qué tú entras a una vía donde tú generas más NADH? Entonces, él no entra al TCA cycle cuando hay una... Es consecuencia, ¿verdad? Es cierto lo que tú dices, porque aquí eso va a generar más NADH, pero es que eso es a consecuencia de que hay mucho. Pero mira lo que pasa, lo más importante es que tú generes energía. Es energía lo que tú necesitas generar dentro de la célula. Entonces, que no entre al TCA cycle no es porque el TCA cycle va a producir más NADH, sino es porque debido a la gran cantidad de NADH, la vía del piruvato, todo el piruvato se está desviando a generación de lactato. Es porque hay demasiado NADH. Pero la célula, lo que debería de ocurrir y lo que sería más provechoso para la célula es pasar ese piruvato a la mitocondria para generar energía. Bien. Entonces eso es un efecto, una alteración que produce la vía del etanol, el metabolismo del etanol, pero no es porque la célula lo hace a propósito, sino es que me está alterando las vías metabólicas per se, por la gran concentración de NADH.
¿Me entiende? No es a propósito que la célula hace este paso. Bien, no lo razone de esa manera. Cool, está heavy. Ok. Entonces miren, si hay oxígeno, entonces sí, el piruvato va a pasar, va a entrar a la mitocondria y va a ser eventualmente el TCA cycle. Porque el TCA cycle necesita oxígeno para ocurrir. Si no hay oxígeno, también esto va a obligar a células a regenerar el NADH por otra vía. Porque acuérdate que el NADH también se va a consumir aquí en el TCA cycle. El TCA cycle va a regenerar todo el NAD que necesita la célula para continuar la vía glucolítica. Entonces, en presencia de oxígeno esto es más efectivo. Genera más energía, regenero más NADH, más NAD, perdón. Entonces, ¿cómo ocurre este paso de piruvato a acetil-CoA por la pyruvate dehydrogenase? Entonces, miren, aquí el piruvato tiene muchas correlaciones con diferentes vías. Entonces, la pyruvate dehydrogenase, como vimos, es una enzima que tiene cuáles vitaminas, que yo las mencioné. Tiene cuáles vitaminas tiene el pyruvate dehydrogenase. Menciónamela. Luis, dímelo. La vitamina B. B cuál. Yo me fui un rato. ¿Qué pasó? Dímelo, Luis. B cuál. B6. B6. Ok, B6 no. B6 no tiene. No. Tiene 5 vitaminas. Tiene 5 compuestos. ¿Cuáles son? Eddie, Dale. Dale, Javier. lipoic acid, Ok. vitamina B1, Ajá, B1. B5, que bueno, por la coenzima A, Ujú, la coenzima A necesita la B5. ujú. ¿Cuál más tiene? B1, B5, lipoic acid. Espérate, no recuerdo. Son como 5 por ahí que tiene. Entonces tiene 1, 2, 3, 5 y lipoic acid. 1, 2, 3, Ya, 5 sí, y lipoic sí. acid. Vitamina B1, que es, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba ella? Thiamine. Thiamine. Vitamina B2, que es la Riboflavina. riboflavin. Vitamina B3, que es La niacina. niacin. B5, que es el Antetoic acid. pantotoic acid. Entonces, esto me va a generar CoA, acetil-CoA, ¿verdad? Coenzyme A, niacin, NAD, thiamine, TPP, thiamine pyrophosphate, riboflavin, FAD. Entonces, todo eso lo necesita la pyruvate dehydrogenase. También estas mismas 5 lo necesita. ¿Cuál otras enzimas necesitan eso? ¿Cuáles La otras? alfa-ketoglutarato. Alpha ketoglutarate dehydrogenase. ¿Y cuál otra más? La misma, la que va como hasta citrato. Creo que necesita la coenzima A, pero solamente la coenzima A, creo. No la necesita todas. No, no, yo estoy hablando de la que necesitan todo La que igual va que ella. de acetil-CoA a citrato. De acetil-CoA a citrato, no. Esa es la citrate synthase de acetil-CoA a citrato. Yo estoy hablando de la que necesita, todas las que son las mismas que la pyruvate dehydrogenase. El alpha ketoglutarate dehydrogenase y la branch chain amino acid Y ya, dehydrogenase. creo que es.
Son esas tres. Tienen que, eso es importante, eso siempre lo preguntan. Pueden que le pregunten algo de esto y le digan qué otra enzima tiene lo mismo compuesto por la alfa quiroglutare dihidrogenasa, la branching amino, y se lo pueden hacer o le hablan del maple syrup urine disease, por ejemplo, que es la deficiencia de esa enzima, pero entonces le hablan, ok, le ponen dentro de la respuesta. Una pregunta. Ajá. Dime. La del branching, eso no es para glucógeno. Esa que tú pusiste ahí. Branching, algo así. La branching aminoácido dehydrogenase, esa es para la degradación de aminoácidos de cadenas ramificadas. Eso es degradación de aminoácidos. No es para el glucógeno. Eso es para degradar aminoácidos de cadenas ramificadas, o sea, valina, isoleucina, leucina. Bien. Y todos esos aminoácidos caen al mismo TCA cycle. O sea, cuando se degradan, entran al ciclo de Krebs. Bien. Entonces, esas enzimas deben de dominarla. Ok, entonces seguimos con pyruvate, ¿verdad? Normalmente, presencia de oxígeno, pyruvate dehydrogenase, eventualmente genera acetil-CoA. Esta enzima, ok, espérate. Antes de eso, miren, al pyruvate tiene dos correlaciones. Fíjense que el lactato también es una reacción, o sea, la lactate dehydrogenase es una reacción. Miren que tiene dos flechitas, o sea que esta reacción se puede dar tanto de lactato a piruvato como de piruvato a lactato, es bidireccional. Entonces, ¿qué pasa? En los eritrocitos, como no tienen mitocondria, ¿verdad? Los eritrocitos hacen la glucólisis hasta lactato, porque el lactato, o sea, necesitan regenerar NNI, ya lo entendemos eso. Entonces, ¿qué pasa con ese lactato que se genera en los eritrocitos? Ese lactato puede venir a piruvato en el hígado. Ese lactato puede llegar a piruvato en el hígado, o sea, y generar piruvato y eventualmente, por ejemplo, generar glucosa en la gluconeogénesis. Bien, o sea, eso se le llama el ciclo de Cori. Ese lactato del eritrocito se utiliza para generar glucosa en el ciclo de Cori. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra conexión tiene importante? La alanina. Vamos a ver en la degradación de la proteína que todas las proteínas, todos los aminoácidos eventualmente transmiten, pasan, se convierten eventualmente en alanina. O sea, alanina es uno de los aminoácidos para transportar, o sea, es como un aminoácido de transporte. Todos los aminoácidos que se van a degradar culminan en alanina o en glutamina, y la alanina entonces cuando llega al hígado por la alanina aminotransferase le va a pasar el grupo nitrógeno al alfa quiroglutare y eso se va a convertir en glutamato eventualmente, y la alanina se va a convertir en piruvato, y el piruvato entonces va a poder ser utilizado para la gluconeogénesis. Eso lo vamos a ver a continuación, pero es para que sepan esa correlación que tiene con ese ciclo. Ese ciclo se llama ciclo de Cahill, el paso de alanina a ácido pirúvico para generar glucosa en la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo una deficiencia de pyruvate dehydrogenase, una deficiencia enzimática que es LINC, ligada a LINC, yo voy a tener
que ese piruvato no se va a poder convertir en acetil-CoA. Entonces lo que va a pasar es que se va a ir por vías alternas. Esos pacientes que tienen deficiencia de esta enzima van a tener mucho lactato y mucha alanina, porque toda la vía glucolítica que acaba en piruvato entonces se va a ir por estas vías alternas. Bien, entonces ustedes le describen un niño con un niño hombre, ¿verdad? Boy, con daño neurológico, elevación de alanina, elevación de lactato, deficiencia de piruvato dihidrogenasa. Bien, claro. Sí, señor. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pyruvate, por la pyruvate carboxylase, se va a convertir en oxaloácetate, y esto va a ocurrir es en gluconeogénesis también. Gluconeogénesis. Entonces, vamos a ver la gluconeogénesis. Ya vimos las correlaciones más importantes de aquí, de la glucólisis. Fíjense. El dihidroxiacetone phosphate tiene una correlación importante también por esta enzima, la glycerol triphosphate dehydrogenase, porque esto también va a utilizar NADH para generar este compuesto glicerol trifosfato. El glicerol trifosfato es el backbone de donde se van a sintetizar los triglicéridos. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que ¿qué pasa? En alcohol, cuando utilizamos alcohol, tengo mucho NADH, todo ese dihidroxiacetone phosphate va a tomar todo ese NADH y va a desviar esta vía para la síntesis de triglicéridos, y eso me va a producir hepatic steatosis. Bien, me va a producir hepatic steatosis, es por esto. Bien, eso es importante. Es otra de las cosas que aparecen por el uso de alcohol, el uso de alcohol crónico. Ok. Entonces continuamos. Gluconeogénesis. Ya no estamos en un fed state, estamos en fasting. Estamos en ayuno. Necesitamos generar glucosa. Ok. Bueno, pues vamos a generar glucosa. ¿De dónde la generamos la glucosa? De lactato por el ciclo de Cori, que todo este lactato va a acabar en pyruvic acid, ¿verdad? Alanina por el ciclo de Cahill, por la alanina aminotransferase a la ALT, acabar en piruvato. Y también yo puedo entrar componentes a la vía de gluconeogénesis a través del glicerol trifosfato, que la acabamos de ver. El glicerol trifosfato, también DHAP, y eventualmente a glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza aquí. Vamos a verlo desde aquí, del piruvato. Entonces, el piruvato, la piruvato quinasa es una enzima unidireccional. Fíjense acá. Miren cómo está esa flecha ahí. Es una enzima unidireccional. Solamente puede funcionar de fosfenolpiruvato a piruvato. No es bidireccional como las otras. Fíjense todas las otras que son bidireccionales. Eso ténganlo pendiente cuando la estudien y la repasen, porque por ejemplo, por eso fue que cuando yo tengo este déficit enzimático, todos estos compuestos me elevaron los niveles de 2,3-bifosfoglicerato. Es porque esas reacciones son reversibles. Si por ejemplo esta reacción de la mutasa, por ejemplo, hubiese sido solamente unidireccional,
¿Ustedes creen que se va a elevar el 2,3-bifosfoglicerato en una deficiencia de piruvato quinasa? ¿Sí o no? Vamos a ver. Si la mutasa fuese unidireccional, solamente convierte de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, y yo tengo deficiencia de la piruvato quinasa, ¿se va a elevar el 2,3-bifosfoglicerato? ¿Qué ustedes Yo creo creen? que no, porque es unidireccional. ¿Qué tú crees, Luis? Unidire- Yo creo que no. Ok. Yo digo que no. ¿Por qué? Da un break, pero. Fíjate que el problema sería piruvato quinasa, ¿verdad? Ajá. Y que la mutasa solamente sea unidireccional, solamente va a bajar. Ujú. Si la vía... No, yo digo que sí, yo digo que sí. ¿Por qué, brother? Yo digo que se va a seguir acumulando porque lo que pasa a ser, o sea, del 2,3 bifosfoglicerato es el 1,3 bifosfoglicerato que está ahí arriba. O sea, mientras nosotros tengamos 1,3 bifosfoglicerato, vamos a tener el 2,3 bifosfoglicerato, entiendo yo. Ok, pero la deficiencia está aquí, o sea, entendemos que cuando hay una deficiencia enzimática en una vía, los compuestos que están atrás de esa, de esa enzima Sí, tú lo se van a explicaste eso. acumular. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si esta enzima, la mutasa, fuese unidireccional, entonces lo que va a suceder es que aunque se acumule el 2-fosfoglicerato, no va a poder volverse 3-fosfoglicerato, porque la enzima solamente trabaja en una sola vía. Entonces, en este caso hipotético, no se va a elevar el 2-bifosfoglicerato, porque este acúmulo de dos fosfogliceratos, este acúmulo no va a llegar a 3-fosfoglicerato y no va a llegar a 2,3-bifosfoglicerato. Bien, o sea, Ok. lo que le quiero decir es que tengan pendiente cuando ustedes estudien esos defectos enzimáticos, tengan pendiente la direccionalidad de las enzimas. Porque si bien es cierto que eso es lo que tiende a suceder, ¿verdad? Que cuando yo bloqueo una enzima, se elevan todos los compuestos que están proximales. No siempre es el caso, porque ustedes pueden tener enzimas que sean unidireccionales y te bloqueen eh, esa vía hasta ese punto. Bien. Ok. Entonces continuamos. Entonces fíjense acá en gluconeogénesis. Tenemos que todo esto en fasting state es lo que va a ocurrir. Todo ese el tejido proteico se va a convertir en alanina. Todo eso se van a degradar aminoácidos, van a alanina, vienen a piruvato. Entonces, piruvato no puede devolverse, como ya vimos, porque esto es unidireccional. Entonces debe de hacer una vía alterna para llegar a fosfenol piruvato. Entonces, lo que hace es que a través de esta enzima, la pyruvate carboxylase, que requiere biotina, que era ¿cuál vitamina era esa? La 7, B7. Excelente. ¿Cuál era el compuesto que se unía y la degradaba? O sea, la quelaba. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el compuesto que quela la biotina que se encuentra en los huevos crudos? La valina, Avidina, ¿verdad? adivina. La avidin, excelente. Entonces, esto quela la biotina, bien, ténganlo, recuerden eso. Ok.
el pyruvate carboxy convierte el piruvato en oxaloacetato. Aquí hace esto, hace el malate shuttle. ¿Qué pasa? Lo siguiente. El oxaloacetato no puede cruzar directamente a través de la membrana mitocondrial. Entonces tiene que hacer lo siguiente. Tiene que convertirse primero en malato. El malato sale y después afuera de la célula el malato se convierte en oxaloacetato. Y aquí hay algo importante. Esta reacción se da por la malato deshidrogenasa. ¿Y qué pasa aquí? Que esta conversión de malato a oxaloacetato va de la siguiente manera: genera NADH. Y que esto es una reacción que es bidireccional también. Entonces ahí hay un problema, porque miren acá, NADH. Cuando yo tengo alcoholismo crónico, tengo muchísimo NADH. ¿Qué va a pasar? Todo ese NADH me va a desviar ese oxaloacetato a malato y ahí se bloquea la gluconeogénesis. Se bloquea. Porque no puedo convertir ese malato a oxaloacetato y continuar hacia arriba la gluconeogénesis, hacia glucosa. Entonces, ¿qué tienen los alcohólicos crónicos? Fasting hypoglycemia. ¿Verdad que sí? Tienen hipoglicemia. Eso es lo que se le hace a los pacientes alcohólicos cuando llegan a la emergencia. Le ponen un suero de glucosa. ¿Sí o no? Una intoxicación aguda. Una vez es lo que hacen con él. Fasting hypoglycemia. Entonces es por eso. Entonces mírenlo acá. De nuevo aquí en el grafiquito. Mucho NADH. Ese malato no se puede convertir en oxaloacetato cuando tiene mucho NADH. Entonces no sube a glucosa, no sube. Fasting hypoglycemia. Entonces ya sabemos por qué hay acidosis metabólica. Ya sabemos por qué hay esteatosis hepática. Ya sabemos por qué hay fasting hypoglycemia. Por alcoholismo crónico y agudo también. Entonces, señores, asumiendo que está normal el paciente, que no es un alcohólico, entonces el oxaloacetato por la PEP carboxykinase se convierte en fosfonilpiruvato. Eso sube a glyceraldehyde triphosphate, sube a fructose 1,6-biphosphate. Mira la fructose 1,6-biphosphatase. La PFK1 está inhibida, ¿verdad que sí? Aquí esto está inhibido. ¿Por qué? Gluconeogénesis ocurre en fasting state, ¿verdad que sí? Fasting state significa que tengo baja insulina, tengo low insulin. ¿Y qué más? Tengo low insulin y tengo high glucagon, high epinephrine, high cortisol, high hormona del crecimiento, growth hormone, ¿verdad? La body TP. Perdón. La body TP. ¿El qué? Low ATP. Low ATP también. Eso lo vamos a hablar ahorita. Lo de la regulación. Pero el punto es, a nivel hormonal, tengo low insulin. Entonces, ¿qué dijimos del PFK1? ¿Quién es que lo estimula? ¿Cómo se llama el compuesto que lo estimula? La fructoquinasa 2,6-bifosfato. No. ¿Cómo se llama el compuesto? No, fructosa 2,6-bisphosphate. Ok, fructose 2,6-biphosphate. ¿Quién genera eso? La fructoquinasa 2. Fructoquinasa 2. Bien, la PFK2. Entonces no tengo insulina.
No tengo activación de PFK2, no tengo fructose 2,6-biphosphate. La fructose 1,6-biphosphatase está estimulada, el PFK1 está inhibido, estamos en gluconeogénesis. Entonces, fructose 1,6-biphosphate llega a fructose 6-fosfate y eventualmente por la glucose 6-phosphatase se libera la glucosa y ya tenemos glucosa en la sangre. Y así completamos la gluconeogénesis. Debemos recordar un pequeño dato de que esta enzima... mira, lo que tú dijiste, Perdón. lo que tú dijiste ahorita, ahí tú vienes con la glucosa 6-fosfato, le quita el grupo fosfato y ya puede salir. Exactamente. Ya puede salir de la célula. Entonces, la glucosa 6-fosfatasa, recuerden, un pequeño dato es que esto entra al retículo endoplásmico liso. Esa enzima se encuentra ahí. En el retículo endoplásmico liso se encuentra esta enzima. Entonces el glucosa 6-fosfato entra ahí, se ocurre la acción de la enzima y luego ya sale al citoplasma y sale luego de la célula. Entonces sabemos que esta enzima está deficiente en la enfermedad de von Gierke, ¿verdad que sí? Entonces la enfermedad de von Gierke no tengo glucosa 6-fosfatasa, entonces toda esa glucosa 6-fosfato se acumula en el hígado y esos niños tienen hepatomegalia, ¿verdad que sí? Tienen hepatomegalia, tienen los doll-like fishes, que tienen los pómulos bien grandotes, etcétera, hiperuricemia, entre otras cosas. Entonces, enfermedad de von Gierke. Ok. Entonces ya eso es gluconeogénesis, eso es lo más importante que tienen que saber. Deben de saber las correlaciones, como siempre, eso es lo más importante en este examen. O sea, si la mayoría de los casos las preguntas se las hacen con relación a algo clínico. O sea, que tienen que entender los procesos con relación a la clínica. Bien. Ok. Entonces, todo claro con gluconeogénesis. Sí, señor. Ok. Entonces, continuamos. Hexose monophosphate shunt. Entonces, aquí tenemos muchas cosas. Miren de dónde que sale esta vía. De el glucose 6-phosphate, allá arriba. Y ahí. Es una vía que sale de la glucólisis, de la vía glucolítica. Entonces, esto también responde a high insulin levels. Esa enzima está estimulada por niveles de insulina elevados. Cuando ustedes ven que son vías sintéticas, porque aquí lo que vamos a sintetizar ribosa 5-fosfato para que sea utilizado para nucleotide síntesis, y eventualmente también vamos a generar NADP, que eso es importante para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, cuando ustedes empiecen en síntesis, ¿verdad? Tienen que entender que esa vía está estimulada por la insulina. Entonces, el punto de regulación es la glucose 6-phosphate dehydrogenase. ¿Y qué pasa aquí? La glucosa 6-fosfato pasa a generar NADPH y eventualmente el 6-phosphogluconate también, dehydrogenase, también me genera NADPH y eventualmente acabo con ribulose 5-phosphate. Este compuesto por la fosfopentose isomerase convierte en ribosa 5-fosfato, y eso es importante porque la ribosa 5-fosfato es la que voy a utilizar ¿para qué? Para sintetizar PRPP, ¿verdad? Eso lo vimos en la primera clase. Para sintetizar PRPP, en el caso de la síntesis de purina, ¿verdad? Que empieza con la PRPP síntese. PRPP síntese. Y que este compuesto, el PRPP, se le va a agregar ¿a qué? A la ornitin
¿verdad? Cuando tenemos, bueno, perdón, al ácido orótico, ¿verdad? Al orotic acid para generar UMP. En el caso de la síntesis de pirimidinas, entonces, eventualmente la ribosa 5-fosfato la necesito para sintetizar nucleótidos. Bien. Entonces, el ribose 5-phosphate también por una serie de enzimas, tanto transquetolasas como transaldolasas. Aquí resaltan esta enzima, la transquitolase, porque es una enzima que requiere B1. Entonces, ¿cuál era el B1? ¿Cuál era? ¿Cómo fue? ¿Cuál era esa vitamina? ¿Cómo se llama? La thiamine. Thiamine. Entonces, si yo tengo un thiamine deficiency, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo voy a tener menos actividad de la transquitolase. Entonces, yo puedo medir la actividad de los eritrocitos, de la actividad de transquitolase en los eritrocitos, en respuesta a en respuesta a o sea, yo lo mido como marcador de la deficiencia del thiamine. Si veo que está baja la transquitolase activity, si veo que está baja el transquitolase activity es porque no hay thiamine. Bien, o sea, tiene sentido porque es el cofactor. Entonces, tengan pendiente eso, porque eso lo preguntan, ese marcador. Es un marcador de thiamine. Entonces, recuérdenme cuáles eran las enfermedades que se estaban asociadas al déficit de tiamina. Vamos a tener la... ¿Perdón? Dime los nombres nada más. La encefalopatía de Wernicke. El Wernicke encephalopathy, bien. Exacto. Vamos a tener también el Korsakoff syndrome. Bien. El dry beriberi y el wet beriberi. Excelente. El wet beriberi y el dry beriberi. Excelente. Entonces, ténganlo pendiente. Muy bien. Entonces, transquitolase, transaldolase, eventualmente me van a convertir ese ribose 5-phosphate a fructosa 6-fosfato y a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esto es interesante, este círculo que se hace aquí, porque, por ejemplo, dependiendo de lo que necesito, dependiendo de lo que la célula necesita, va a priorizar este ciclo. Por ejemplo, si yo necesito el NADPH para síntesis de ácidos grasos, para lipid síntesis, entonces yo puedo, si necesito sintetizar ácidos grasos en un adipocito, por ejemplo, voy a hacer este hexos monophosphate shunt, lo voy a hacer así, como un círculo vicioso, solamente para generar mucho NADPH para la síntesis de ácidos grasos. Bien, entonces llevo glucosa eventualmente a ribose phosphate y eso llega a fructose 6-phosphate y vuelve a glucose y sigue haciendo este ciclo, trabaja para generar ácidos grasos. Bien, eso es lo de adipocito que tiende a ocurrir eso. Pero si lo que necesito es nucleotide síntesis, bueno, pues el ciclo, la glucólisis, eventualmente toda esa glucosa es desviada para acá para sintetizar nucleótidos. Bien, esto tiende a ocurrir cuando necesito mucho nucleótido, que cuando voy a entrar a replicación, ¿verdad? ¿Cuál era la fase de replicación del ciclo celular? S-phase. ¿Cuál era el punto de regulación? G1.
G1S, ok. ¿Cómo era que se regulaba eso ahí? Con el... espera, lo tengo ahí. Era el P53 al final, la retinoblastoma, Ajá. y básicamente era eso, porque ya después eran complejos. Ya, era como ciclinas que se llamaban. No. Ajá. Eh, que, Cycling. ajá, Ajá. que se unían ¿A qué se a unen un, a un complejo que era como quinasa. las Cycling Dependent Kinase? ¿Y esa quinasa que hacen? eh, Fosforilaban al retinoblastoma ¿Y esto y libera qué? le quitaban era como un EF, era con E2F, bien, el el- factor E2F. Y esto me estimula la fase S, excelente. Entonces, así es que ocurre esto. Entonces, exacto, bien, muy bien. Así así mismo es. Entonces, cuando necesito nucleotides, hago, como en el caso de la fase S, esto ocurre hasta acá. O sea, ocurre de esa manera, para sintetizar ribosyl phosphate. Ok, entonces vamos a hablar de otra función del hexomonophosphate shunt, que es una de las más testeadas, que es el caso de esta enzima. Entonces, mírenla acá. De nuevo, glucose 6-phosphate dehydrogenase. Viene glucose 6-phosphate, genera 6-phosphogluconolactone, que es lo mismo, o sea, eso es previo a 6-phosphogluconate, pero esto me genera NADP. Ese NADPH es importante porque la glutathione reductase me reduce el glutatión, y el glutatión reducido es utilizado por la glutathione peroxidase, que degrada el peróxido de hidrógeno que se genera en el organismo. Yo les mencioné que hay muchas enzimas para disminuir los free radicals, los radicales libres. ¿Cuáles son esas enzimas? mieloperoxidasa, de una. No, Eh, Tú dices los free radicals, ¿no? para eliminarlo. ¿Cuál mecanismo tiene la célula para eliminar los free radicals? Eh, el respiratory burst, El ¿ese que respiratorio. tú dices? No, no, para eliminarlo. Ok, ya, me estoy yendo por inmuno, me estoy yendo por inmuno. Los peroxisomas, creo que era uno. No. Y la vitamina tú hablaste que también podía Ok, vitamin ayudar E, eso a es radical. uno. ¿Cuál otra vitamina? La C, La C. ¿Qué más? En los peroxisomas sí, está la catalasa. Hay catalase en los peroxisomas. Entonces, ¿qué más? Vitamin E, vitamin C. Falta otra, superoxide dismutase. La dismutasa de superóxido, que eso convierte el superoxide, lo convierte en water. Entonces, el superoxide, el superoxide se genera en el respiratory burst. Eso se genera en el respiratory burst. O sea, ustedes tienen, y de hecho se utiliza el mismo NADPH. La NADPH, eso lo vamos a ver en mono. La NADPH oxidase toma el oxígeno y lo convierte en superoxide. pero la mieloperoxidasa yo creo que participa también, ¿no? Sí, pero mira que lo que hace. Efra. El superoxide se une al agua y se genera peroxide. La MPO, la mieloperoxidase, toma el peroxide y genera hypochlorite, o sea, genera hipoclorito. Bien, genera hypochlorite y eso es necesario. O
para... Peor todavía. No, sí, esto es cloro, eso es literal cloro, bleach. Eso es lo que se genera dentro de los fagosomas. Eso es cloro para degradar las células, las bacterias. Entonces, esto, señores, se genera, como ustedes ven, todo ese proceso se hace, la generación de peróxido de hidrógeno. Eso ocurre cuando entra una bacteria a un fagosoma, cuando es fagocitado. Cuando es fagocitado se genera mucho peróxido de hidrógeno para generar mucho hipoclorito. Entonces tengan eso pendiente, ¿verdad? Ténganlo pendiente. Ok. Entonces, esto lo que hace la glutatión peroxidasa. Degrada el peróxido de hidrógeno a agua utilizando un glutatión reducido. Entonces, todo eso depende de que haya NADPH. Entonces, si no hay esta enzima, no hay NADPH, no hay glutatión reducido, el peróxido de hidrógeno se acumula en la célula. Bien, se acumula en la célula, en el eritrocito. Vamos a ver las manifestaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando eso se acumula en el eritrocito? Entonces, miren qué es lo que pasa. Vamos a darle alcohol a ese paciente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Vamos a darle alcohol a ese paciente y ya. Que te regula pila. Ah, no, NADH, no, NADPH. No, exacto. Aquí El alcohol genera sí, NADH. Sí, pero fue sí. una buena relación. Tú dices, bueno, está deficiente el NADPH, vamos a darle alcohol para que genere NADH, pero no, NADPH. Ok. Entonces, ¿qué pasa, señores? Todo ese peróxido de hidrógeno dentro de la célula favorece que se precipiten las hemoglobinas. Se precipiten y se coloren de esa manera. Y eso se llama Heinz bodies, los cuerpos de Heinz. Eso es hemoglobina precipitada. Cuerpos de Heinz. Entonces, esos cuerpos de Heinz, esa hemoglobina precipitada, ¿qué va a pasar? Ellos van a cruzar por el vaso y cuando cruzan por el vaso son eliminados y te dejan esto que se llama bite cells, células en mordisco, porque esto es literal un mordisco que le dio un macrófago de ahí del vaso, quitándole ese fragmento de hemoglobina precipitada. Bien, entonces eso es lo que pasa cuando hay mucho peróxido. Entonces, eso es G6PD-H. Esto eventualmente va a producir hemólisis. Esas células se van a degradar y se van a hemolizar. Entonces ustedes tienen que esta enfermedad es más común en afroamericanos y personas del Mediterráneo también. La deficiencia de G6PD-H, hay dos tipos de deficiencia de G6PD-H deficiency. Hay una variante que es del Mediterráneo y hay una variante que es de Afroamericans, que es africana. La variante del Mediterráneo tiene menos del 10% de actividad, la enzima, y la variante africana tiene de un 10 a un 60% de actividad. Entonces, dependiendo del grado dependiendo de la variante que ustedes van a tener las manifestaciones. Por ejemplo, la del Mediterráneo, ustedes van a tener una anemia hemolítica crónica, porque hay muy poca actividad. Hasta por un poquito de peróxido de hidrógeno que se genere en la célula, no van a haber suficiente glutatión para degradarlo. Entonces, ellos tienden a tener una anemia hemolítica crónica. Pero la variante africana, lo que pasa es que ellos siempre están normales. Ellos siempre están asintomáticos. Pero ¿qué pasa? Cuando tienen una infección, que vimos que en las infecciones es que se genera el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Ahí en los fagosomas.
Ahí es que se genera peróxido de hidrógeno y eso es lo que va a precipitar la crisis hemolítica en la deficiencia de GCPDH. Entonces son en las infecciones. Eso es lo más común que precipita la crisis hemolítica. Otra causa son las drogas, fármacos, la primaquina, por ejemplo, la quinina, las quininas en general, las sulfas, etcétera. Eso me precipita también la generación de peróxido de hidrógeno y me precipita la crisis hemolítica. Entonces, eso es la deficiencia de GCPDH. Eso aumenta el malaria resistance porque el malaria no sobrevive el parásito con esas hemoglobinas inestables ahí precipitadas. Entonces, y por el aumento también del peróxido de hidrógeno dentro del eritrocito, no sobrevive el parásito. Entonces, eso ocurrió, eso es evolución, señor, eso es evolución. O sea, ¿qué es lo que pasa? En esa zona hay mucha malaria. Entonces, eso es selección natural. Una vez, eventualmente, una persona tuvo esa mutación en esa enzima, la GCPDH, esto es X-linked, ¿verdad? Entonces, tuvo esa mutación y sobrevivió la malaria. Y porque sobrevivió la malaria, él se pudo reproducir y pudo continuar reproduciéndose y continuando pasando esa mutación a su descendencia. ¿Me entienden? Entonces por eso es que ocurrió la selección natural. ¿Me entienden? ¿Entendieron? Sí, está muy cool eso. Señor. Ok. Entonces, a eso que se debe el malaria resistance en GCPDH. Eso es lo que lo explica. Eso pasa, este tipo de cosas, selección natural, pasa mucho en varias patologías que vamos a ir viendo. Hay una que es por APOL1, que es una polipoproteína, una mutación de una polipoproteína que precipita ciertas enfermedades renales que vamos a ver más adelante. Entonces, en fin, eso es GCPDH deficiency y es por eso que ocurre la crisis hemolítica. Ya entendemos esta vía. Ok. Entonces continuamos con fructose and galactose metabolism. Entonces, todas estas vías eventualmente son vías que van a acabar en glucólisis. Entonces, ¿cómo es que funcionan estas vías? Miren, cuando uno consume fructosa, recordando, la fructosa atraviesa el GLUT5, ¿verdad? Dijimos que atraviesa el GLUT5 para llegar a la célula, para entrar. Inmediatamente entra fructoquinasa, una quinasa. Inmediatamente atrapamos esa fructosa ahí dentro de la célula. Atrapamos esa fructosa. Eventualmente este compuesto por la aldolasa B me genera dihidroacetona fosfato, gliceraldehído. Esto eventualmente forma gliceraldehído 3-fosfato y va a la glucólisis. Está bien. Lo importante es que sabemos que la fructosa puede entrar a la glucólisis a través de esta vía, y tenemos estas dos enzimas que son las que más se afectan o las que debemos de conocer sus deficiencias. Entonces, si tenemos la deficiencia de la fructoquinasa, ¿cómo se llama la enfermedad que tenemos?
¿Cómo se llama la enfermedad? Por la deficiencia de fructoquinasa. Se llama fructosuria esencial, essential fructosuria. Eso es asintomático. El paciente... está entrando alguien. Alguien quiere entrar, déjame ver. Alguien quiere entrar, Aníbal. ¿Qué lo que? Manín, ¿qué lo que, loco? ¿Y qué? Pero Dios mío, Tarde, pero llegué. ni cuánto ¿Qué hacía cariño. falta? Mierda. Cuánto cariño y amor, Dios mío, en este grupo. Mierda. Pero Ay, vino como un flow de los 70. coño, este es el otro correo, el que mierda, qué vaina. Loco, todo para YouTube. La gente está diciendo malas palabras. Ay, que después desmonetizan. Manny, una pregunta con esa enfermedad que tú dijiste ahora. Ajá. Si no hay fructoquinasa, entonces, ¿cómo la fructosa se va a fijar dentro y que no salga? O sea, eso no va a pasar, va a salir siempre. Por ende, eso es lo que pasa en la fructosuria. En el essential fructosuria, lo que tenemos es que si no hay fructoquinasa, toda la fructosa que yo consumo se va a perder a través de la orina. Fructosuria se pierde en la orina. Entonces, por ejemplo, eso es totalmente asintomático. Eso no le produce nada a la persona. Y se detecta de manera incidental en algunas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, hay una prueba de reducing sugars que se llama el Copper Reduction Test, que todos, o sea, la mayoría de los monosacáridos, la galactosa, la fructosa, la glucosa, con este test dan positivo. O sea, me parece que un test colorimétrico, o sea, que producen una reacción que cambia de color. Entonces, eso es lo que sucede. Dan positivos a eso. O sea, está bien, yo no puedo especificar si esto da positivo. Yo no puedo saber si es galactosa o es glucosa o fructosa. Pero ¿qué pasa? Yo le hago un urine dipstick de glucosa, un urine dipstick, que esa es la prueba normal que utilizamos para medir glucosa en orina. Entonces, esto mide solamente glucosa. Eso mide glucosa solamente. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un Copper Reduction Test que me da positivo y tengo un urine dipstick que me da negativo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tengo fructosa. Estoy detectando fructosa o estoy detectando galactosa. O puedo medir fructosa directamente en la orina. Esas son como las... Pero eso lo tienen pendiente porque, por ejemplo, si ustedes tienen eso, un Copper Reduction Test, un Reducing Sugars en positivo en orina, entonces ustedes tienen el urine dipstick, tienen esa glucosa negativo. Bueno, pues ustedes deben de pensar que hay fructosa que se está excretando, tiene una essential fructosuria del paciente, o hay galactosa que se está excretando por la orina. Entonces eso lo tienen pendiente. Bien. Ok. Entonces, eso es la deficiencia de la fructoquinasa, essential fructosuria. Ahora bien, la deficiencia del aldolase B, aquí hay problema. La deficiencia del aldolasa B. Porque ahora lo que se va a acumular es esto, fructosa 1-fosfato. Y esto sí se va a acumular dentro de la célula y me va a estar tomando ese grupo fosfato ahí y no se va a poder eliminar esa fructosa 1-fosfato. No se va a poder eliminar. Entonces,
Esto sí me produce el Hereditary Fructose Intolerance. Entonces, esta acumulación de esta fructose 1-fosfato sí me va a producir muchas manifestaciones clínicas de cirrosis hepática, me va a producir daño renal también, me va a producir hipoglicemia también. Catarata, ese no da catarata. Este no tiende a dar cataratas, no. Eso es la acumulación de por deficiencia de galactokinase o la uridyl transfer. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, eso es lo que tiende a ocurrir. Un cuadro aparatoso, náusea, vómito, y si le lo continúo dando fructosa, bueno, pues cirrosis hepática, daño renal, etcétera. Como se me está atrapando todo el ATP, esto también puede producir que ese ATP, o sea, que las moléculas de ATP eventualmente se vayan reduciendo, porque no voy a poder, se está atrapando todo el ATP aquí en fructosa 6-fosfato, en fructosa 1-fosfato, perdón, y eso eventualmente va a hacer que todas esas moléculas pasen a ADP y pasen eventualmente a AMP, y eso pase a adenina, y la adenina se degrade y eventualmente forme uric acid. Entonces hiperuricemia también aparece en esas patologías como esta, la uridyl fosfato, deficiencia de la galactose 1-phosphate uridyl transferase, en la cual tengo acumulación de galactose 1-fosfato. Todas las patologías que te producen acumulación de compuestos que tienen fosfato, como se va a acumular y no lo voy a poder degradar el compuesto, esto va a hacer que todo ese ATP, todo ese GTP, todo eso se degrade eventualmente, porque no tengo fosfato para generarlos. Bien, y eso me produce hiperuricemia también. Bien, entonces ustedes tienen que tener pendiente cuándo se va a presentar eso. Ustedes tienen un niño, un neonato, ¿verdad? Revisa tu micrófono, man. A ver, Okay, se escucha raro. ¿Se escucha el ruido que se escucha mal? ¿Qué me dijeron? Sí, loco. Y te Parece escucha que un poco lejos. se oye como niña severa, loco. Ok, ya se quitó. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, yo me alejé un chin, fue. Volvió ahí, ¿Volvió? Estaba más o menos. Espérate, déjame darle. Va a sonar ahora, déjame moverlo. Ok. Dígame si suena todavía. Ya. Ahí no. Ok. Sí, yo voy a pedir uno, imagínate. Este estaba funcionando, esto fue ahora que empezó a dar ese problema. Pero en fin. Está bien, entonces debemos de pensar cuándo es que vamos a ver esta presentación de este síndrome. Porque, por ejemplo, a un niño, a un neonato se le da el seno hasta los cuantos meses. Solo seno. Hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses, entonces yo no le voy a dar nada con fructosa a un niño hasta los 6 meses. Entonces, ustedes van a ver un niño después de los 6 meses presentando fructose, hereditary fructose intolerance. Bien, porque a partir de los 6 meses que le van a empezar a dar frutita y eso, y el niño va a presentar las manifestaciones clínicas. Bien, entonces tengan eso pendiente. Sí, señor. Tengan eso pendiente, esa edad, porque se parecen ambos síndromes. La deficiencia de la uridyl transferase y el hereditary fructose intolerance, se parecen. Ok. Entonces vamos a ver el galactose. Vamos a ver la degradación de la galactosa. Ok. Bueno, espérate. Antes de entrar ahí, fíjense algo aquí importante. La fructosa se degrada a gliceraldehído 3-fosfato.
Vamos a volver a la vía glucolítica. Glucolítica. Ok. Ustedes tienen dos compuestos. Tienen glucosa y tienen fructosa, que entra ahí a esa vía. ¿Cuál de ustedes cree de esos dos compuestos que se degrada más rápido? ¿La glucosa o la fructosa? ¿Cuál de los dos se degrada más rápido? La fructosa, ¿no? Fructosa dice Javier, dice fructosa. Luis, ¿qué tú dices? Según yo recuerdo, la fructosa. Según tú recuerdas, o qué análisis tú hiciste para llegar a esa conclusión. Sí, yo recuerdo que tú me dijiste una vez el asunto, o sea, cuando estábamos hablando, el asunto como de bebida energética Exacto. y esa vaina. Ah, pues tú te Entonces, acuerdas, bro. Eso fue hace un par de meses cómodo. Sí, en octubre del año pasado. Entonces, el tipo de azúcar como que se usaba en esa bebida energética era, yo ajá, creo que era fructosa, porque como que no tiene que pasar ya por unos procesos, se degrada más entonces rápido. degradaba más. Sí. Exacto, porque miren, porque si yo le doy fructosa, principalmente el paciente, no pasa por exoquinasa, no pasa por esto, no pasa por la PHK1, que es la enzima más lenta, ¿verdad? El rate limiting step de la vía glucolítica. Entonces entra directamente ahí a glyceraldehyde triphosphate y se degrada más rápido. Se tiene que degradar más rápido porque entra más distal en la vía. Entonces, la bebida, los energy drinks. Una cosa, entonces la dextrosa, Ujú. ¿Qué pasó? o sea, la dextrosa me imagino que también sería lo mismo, ¿no? Sería algo como así, porque por eso le dan dextrosa, porque el cuerpo lo utiliza más rápido. Me imagino que se va a saltar par de vía también. La dextrosa O sea, no la vía completa, sino no, varias. la dextrosa llega a glucosa. Es glucosa. Ok. Entonces, tengan eso pendiente. Seguimos con galactose metabolism. Entonces vamos a ver. Fíjense, galactokinase convierte la galactosa eventualmente en galactose 1-phosphate. Ok. Entonces, esta enzima, la galactoquinasa, el mismo principio, ¿verdad? Lo atrapa la galactosa. Si esto está deficiente, se va a acumular la galactosa. Entonces, la galactosa tiene la característica de que esta enzima, la aldose reductase, que es de la vía de los poliols pathway, que lo vamos a ver a continuación, esta vía va a convertir galactosa en galactitol. El galactitol se va a acumular en el lens, y por ende ese galactitol ahí va a traer agua, va a actuar como un osmolito, va a traer agua y el lens se va a opacificar. Bien, y eso es catarata. ¿Entienden? Entonces, galactokinase deficiency, catarata. Bien, eso es lo esencial. Ahora bien, si yo tengo una deficiencia de galactose 1-phosphate y uridyl transferase, miren lo que pasa con esta vía, miren cómo es que funciona. La galactosa 1-fosfato, miren que lo que hace esta enzima. Ella toma UDP glucose, y lo que va a pasar es que esta glucosa va a recibir el grupo fosfato
y la galactosa va a recibir el UDP. Entonces, miren la glucosa aquí, miren la glucosa con el grupo fosfato aquí. Miren la galactosa aquí, miren la galactosa con el UDP acá. Entonces, eventualmente ese UDP galactose vuelve por esa enzima, por la 4' epimerase, a volverse UDP glucose. Entonces, esa glucosa que estaba acá, que se generó, va a glucólisis normal. Bien, esto por una isomerasa se convierte en glucose phosphate y va a glucólisis normal. Excelente. Entonces, eso es lo que sucede en la vía. Lo más importante es la deficiencia. Esta deficiencia lo que va a hacer es que se acumule galactosa 1-fosfato. Y esto va a producir lo mismo que yo le dije. Esto me va a atrapar el fosfato dentro de la célula. Y eso tiene efectos tóxicos. Cirrosis. Tiene náusea, vómito, cirrosis. Un cuadro aparatoso. Pero en este caso, el niño también le produce catarata, ¿verdad? Pero en este caso, el niño, las manifestaciones van a aparecer antes de los 6 meses, desde el nacimiento, porque le estamos dando leche materna del nacimiento. Entonces, este cuadro va a aparecer más temprano. Este cuadro va a aparecer más tardío. Bien. Entonces, tengan pendiente también que esta deficiencia enzimática produce sepsis por E. coli. E. coli sepsis predispone a sepsis por E. coli en los niños afectados. Ok, entonces eso es el metabolismo de la galactosa. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? No, señor. Por lo menos yo no. Ok. Los muchachones. I came late. Ok, está bien. No, yo te voy a dejar tranquilo. Javier. Pregunta, duda. No, vamos bien. Está bien. Estamos bien. Entonces, vamos a ver. Yo creo que no da tiempo a dar lactase deficiency. Esto es sencillo. Lactase deficiency. La enzima. Espérate. Lo que pasa es que yo tengo lactosa, ¿verdad? Lo que yo tengo es lactosa. Que por la enzima lactase me va a dar galactose y glucose, ¿verdad? Galactosa y glucosa. Entonces, sin esa enzima, yo tengo acumulación. Yo no puedo absorber la lactosa. ¿Y qué va a pasar? Esa lactosa se va a quedar en el intestino. Si esa lactosa se queda en el intestino, ¿qué pasa? Actúa como un osmolito, ¿verdad? A la agua tengo diarrea. Bien, diarrea osmótica. ¿Cuándo ocurre la diarrea osmótica? El osmotic diarrhea. Eso, ¿ustedes creen que ese paciente le va a dar diarrea de noche? ¿Cuándo se va a acostar? ¿Sí o no? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Puedes Horario. Eso sí tiene que ver. Perdón. ¿Tú puedes repetir eso de nuevo, por favor? Ok. Sí, la pregunta es: ¿ustedes creen? No, Ok, la explicación. sí, por favor. Ok, claro. Excusa. Claro, no pide excusa, bro. ¿Cómo hace? No, tú tienes que darme 2 galletas. Decir, mira, explícame la vaina de nuevo, sin vergüenza. Entonces, mira, lactose. Yo no tengo lactasa. La lactosa no se va a degradar. O sea, la lactosa se va a acumular en el intestino. Entonces, sabemos
que cuando yo tengo un acúmulo de un osmolito, o sea, de una sustancia que no se puede reabsorber a través de una membrana celular, esto me va a favorecer que el agua se mueva hacia donde hay mayor osmolaridad. ¿Qué pasa? La lactosa no se está reabsorbiendo, está quedándose en el intestino, por ende me está aumentando la osmolaridad del intestino. Entonces eso provoca que el agua de la pared, o sea, el agua de tu sistema, de tu organismo, que se encuentran ahí en el intestino, se mueva hacia la luz del intestino y produzca diarrea. Entonces, la pregunta fue, ¿ustedes creen que a ese paciente se va a despertar corriendo en la noche por diarrea? Piensen eso. Yo quiero que ustedes lo razonen para que ustedes entiendan una diferencia clave de los tipos de diarrea. Entonces piensen eso que yo le acabo de decir con relación a esta patología. Piénsenlo un momento. Si no entiende, si el paciente no comió nada con lactosa, no le va a dar, porque cuando sí, come, ¿no? Exacto. Si no hay, exactamente, o sea que la diarrea le va a dar cuando él coma algo con lactosa, cuando consume un producto lácteo. Y eso es lo que pasa con las diarreas osmóticas, que es cuando tú consumes algo que te está produciendo por ósmosis un arrastramiento de agua. Entonces, si el paciente no cena con nada, ningún producto lácteo, no le va a dar diarrea. Eso es a diferencia de las diarreas secretorias, que son por otros mecanismos que estimulan la secreción de agua. Y eso sí va a despertar al paciente en la noche. Entonces, miren qué interesante. Solamente con yo saber si usted se despertó, papá, se despertó en la noche corriendo, ya yo sé, ok, pues secretoria, no es osmótica, y sigo haciendo mi diagnóstico diferencial. Eso es importante, señor. Entonces, continuamos con deficiencia de lactosa. Miren qué pasa. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso? Sí. Excelente. Entonces, miren, la lactosa, cuando se acumula dentro del intestino, las bacterias del intestino la van a utilizar y la van a fermentar y van a producir gases y van a producir ácidos. Eso va a producir flatulencias, ¿verdad? Gases, irritación, dolor abdominal y diarrea. Eso es lo que ustedes tienen en un paciente que tiene lactose intolerance, cualquier tipo de intolerancia. Bloating, el que se sienten llenos, ¿verdad? Se sienten inflados. Entonces, eso es lo que pasa en este caso. Entonces, miren, la deficiencia de la lactasa puede ser primaria o secundaria. La primaria puede ser congénita o puede ser clásica. La congénita es muy raro. O sea, la congénita es que el niño nace sin lactasa, nace sin la enzima. Eso es la congénita. Ahora, la clásica es que el individuo normalmente tiene lactasa hasta un punto en específico en su vida. Usualmente es en la adolescencia. Usualmente son individuos asiáticos los que tienen ese genotipo. Las células en ellos dejan de producir lactasa eventualmente y ya, y se vuelven deficientes. Eso también ocurre en personas muy adultas. Bien, naturalmente los ancianos pueden desarrollar lactate deficiency normal, fisiológica. Las células dejan de producirlo. Ok.
La secundaria es que algo me está dañando la lactasa en el intestino. Entonces, en el intestino, ¿verdad? El intestino delgado, en el intestino delgado, especialmente en el duodeno, que es donde se encuentra la lactasa. La lactasa se encuentra en mayor concentración alrededor del ligamento de Treitz, por ahí. Pero el duodeno en general, ahí es que se encuentra la lactasa. Entonces ustedes van a tener aquí mis vellosidades intestinales, ¿verdad? En un corte histológico, la lactasa se encuentra aquí, en las puntas de las vellosidades intestinales. Entonces ya ustedes saben que toda patología que me dañe la mucosidad intestinal va a producirme una deficiencia de lactasa secundaria. Cuando yo tengo una patología clásica que produce eso, es este parásito, la giardia. La giardiasis me produce daño a la mucosa duodenal y eso eventualmente me va a producir una deficiencia de lactasa secundaria por un tiempo hasta que eso se regenere. El rotavirus también. Ahí ya yo no les tengo que dar ejemplo. Ya ustedes, con saber eso, ustedes pueden deducir, bueno, ¿cuál es el origen de esta deficiencia de la lactasa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la fisiopatología de esa enfermedad? Bueno, pues si un celiac disease, yo no me sorprendería si un celiac disease, una enfermedad celíaca, que todo está inflamado, todo lleno de linfocitos. Hay flattening, se pierden incluso la vellosidad. Eso no me sorprendería que produjera una deficiencia de lactasa también, secundario a eso. Entonces, si yo tengo una si yo tengo una enfermedad de Crohn y tengo una inflamación ahí, porque ustedes saben que en la enfermedad de Crohn pueden haber inflamación de cualquier parte del intestino, de la boca hasta el ano, no me sorprendería que hubiese una deficiencia de lactasa. Entonces, ya ustedes pueden con eso deducir cuáles serían causas secundarias de deficiencia de lactasa. Y vamos a dejarlo aquí por hoy. Entonces el lunes continuamos. Antes de que acabemos, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? Sí, mi loco. A ver si se grabó, si Jesús quiso que se grabara. Vamos a ver, te vamos a decir, ahora mismo te voy a decir, mira.